¿Error o percepción histórica? Egos opositores podrían debilitar la presión de Estados Unidos contra el chavismo. El embudo de la amnistía. Crean subcomisiones que sepultan el espíritu de la medida bajo trámites burocráticos. El Comando Sur regresa. La seguridad interna de Venezuela es su próximo objetivo. Les contamos. Buenos días, feliz miércoles para todos. Esto es Impacto Venezuela, tu conexión directa con los hechos que sacuden al país. Bienvenidos a la emisión matutina de este miércoles 25 de febrero de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. La ofensiva internacional más fuerte en años contra el chavismo enfrenta un enemigo inesperado, la fractura interna de la oposición venezolana, mientras la administración de Donald Trump incrementa la presión para forzar una transición política en Venezuela. Las disputas de los liderazgos, los egos y las acusaciones cruzadas dentro del bloque democrático podrían debilitar e incluso neutralizar el respaldo de Estados Unidos. Génesis Pérez nos cuenta. La oposición venezolana está en riesgo de repetir uno de sus peores errores históricos y esta vez con consecuencias geopolíticas devastadoras. Su disputa interna podría arruinar la presión internacional liderada por la administración del presidente Donald Trump para forzar una transición democrática en Venezuela. Por un lado, el sector alineado con la líder opositora María Corina Machado sostiene la presión por mantener viva la ruta electoral como herramienta legítima de transición democrática. La oposición está aquí. Hay cosas sobre las que tú no puedes simplemente guardar silencio. Por el otro, sectores como el que encabeza Bernabé Gutiérrez insisten en minimizar expectativas comiciales. No sigamos creando falsas expectativas en el pueblo. Al pueblo hay que hablarle con la verdad. No habrá elecciones. Porque no es nuevo. La percepción de fragmentación es algo en donde el oficialismo ha trabajado siempre. De verdad que creo que a veces son operaciones políticas, ¿no? Los que pagarán la factura serán los venezolanos, que siguen hundidos en crisis económica, erosión institucional y violaciones sistemáticas de derechos humanos, mientras sus representantes pierden tiempo en luchas intestinas que alimentan al oficialismo y minan cualquier posibilidad de cambio real. Caramba, hay que ser bien ingenuo para pensar que una oposición que se aglutinó en torno a un liderazgo, en torno a una coalición, como te lo dije anteriormente, 22 de octubre, 28 de julio, puede haber, y estamos unidos, pues puede hablarse de fragmentación. Este escenario no es retórica. En 2015 la oposición arrasó con más de 100 diputados y logró una supermayoría que desplazó al chavismo del control parlamentario. 5 años después, dividida y llamando al boicot, sufrió un debacle. En 2020 el oficialismo se quedó con 253 de 277 escaños y recuperó casi todo el poder legislativo, sellando el costo político de la fragmentación. La Casa Blanca, dispuesta a ejercer presión directa sobre Caracas y a condicionar relaciones, sanciones y futuro político del país, coloca a la oposición venezolana en una encrucijada crítica. Si no logran cohesionar un liderazgo claro y evitar nuevas fracturas, podría perder relevancia frente a la agenda que impulsa Washington. Según informes desde la Casa Blanca, asesores de la administración expresan frustración por la forma en que algunas declaraciones opositoras han complicado esfuerzos más amplios de política exterior. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El chavismo hoy sostiene que la disidencia es válida solo si se ejerce dentro de la Constitución. A la vez, sectores de la oposición en la Asamblea Nacional han reconocido que confrontar abiertamente al poder pudo ser un error. Más que coincidencia, parecieran posturas sincronizadas en un país donde las diferencias judiciales y legislativas quedan a merced de un sistema hegemónico controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Continuamos con Quique Frías. El chavismo impulsa una nueva narrativa en la que el verdugo perdona a su víctima y además le exige cómo quejarse por la agresión. Jorge Arriaza, actual diputado del Parlamento venezolano, hace un llamado a que hacer política en Venezuela quede dentro de lo que define la Constitución. Vamos hacia un momento político de paz para debatir, para hacer política, para confrontarnos de manera directa y de manera
álgida, pero dentro de la Constitución, con nuestras ideas, nuestros proyectos, y que sea el pueblo de Venezuela el que decida el camino. En cualquier sistema democrático del mundo pudiera ser normal la aclaración de política dentro de la Constitución, pero en Venezuela no lo es. Una hegemonía judicial de control del chavismo interpreta y define las leyes, incluyendo la Carta Magna. Sobre este complejo tema contamos con el análisis de Luis Manuel Marcano, abogado constitucional. En una democracia real, el poder no puede definir discrecionalmente qué es oponerse, ni cuáles herramientas son válidas para disentir. Eso lo establece la Constitución y las leyes, además interpretadas por jueces independientes y no por un actor político que gobierna. Cuando el mismo poder controla quién interpreta la ley, el riesgo es evidente. El disenso puede ser redefinido como delito y la crítica como amenaza. En este escenario, la legalidad deja de ser un límite del poder y se convierte en un instrumento de poder. De forma coincidente, la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional reconoce errores del pasado, lo califica como una política violenta y sin éxito. Sí, la misma oposición que se rebeló contra el poder haciendo uso de su libertad de expresión. Óyeme, nosotros no podemos negar los hechos. El error político creo que fue no entender de que esa política no tuvo éxito y tratar de postergarla durante más tiempo del debido. Si esta oposición asume que oponerse fue un error y junto al chavismo negocia el manejo de un nuevo marco legislativo que defina qué es oponerse al poder, qué es protestar, inclusive qué es la libertad de disentir, ¿podría entrar Venezuela definitivamente en un marco donde no sea posible una democracia amplia y genuina? Sobre este tema conversamos con José Domingo Sánchez, politólogo y académico de la ULA. En la actualidad venezolana, la oposición está muy limitada, entre otras cosas porque hay un miedo, porque hay una fragilidad del Estado de Derecho, porque hay un entramado jurídico como el decreto de conmoción, como la ley contra el odio, la ley Simón Bolívar, la ley de responsabilidad social, entre otras, que restringe su accionar. El gobierno se ha dado la tarea de crear una oposición a su medida, es decir, una oposición colaboracionista. Con estas acciones, el gobierno pretende crear una nueva institucionalidad y con esto el gobierno pretende crear una democracia a su medida. Si el disenso sigue condicionado, si la protesta necesita permiso para que se realice, no podemos estar hablando de libertades amplias y el país aún tendrá como tarea enrumbarse en un carril hacia la democracia. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. El escenario político venezolano refleja a un chavismo fracturado pero con poder y a una oposición alineada con María Corina Machado que promueve la confrontación directa y a otra que apuesta por la negociación como vía de transición. Pero, ¿confías en la convivencia política nacional? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Lo que se prometió como un proceso ágil para aplicar la ley de amnistía se ha transformado en un esquema de filtros administrativos. La creación de 3 subcomisiones para procesar más de 4.200 solicitudes sugiere que la voluntad política de una aplicación amplia ha sido sustituida por la fragmentación burocrática. Juliana Palmar con el informe. La creación de una comisión de seguimiento para revisar casos excluidos evidencian el alcance limitado de la ley de amnistía y el carácter burocrático de la misma. 3 subcomisiones evaluarán solicitudes tanto de casos laborales como especiales que no están establecidos en el reglamento legal, según explicó Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional. La guardia permanente, así como esta comisión está en sesión permanente, también los tribunales. Sin embargo, si algún tribunal no está recibiendo las solicitudes, inmediatamente tratamos el caso, se habla con el Tribunal Supremo y se resuelve de inmediato. Sobre los casos que plantea, es bueno que revises el artículo 7 de las exclusiones de la ley. La corrupción, perdón, el 9, el de las exclusiones, la corrupción y el homicidio intencional no están amparados. Sin embargo, cualquiera puede hacer la solicitud
y será el juez correspondiente el que evalúe en su respectiva instancia. El día de hoy para presentar el caso de PDVSA Obreros, PDVSA Los Pobres, PDVSA Los Limpios, que están siendo víctimas de un atropello desproporcionado en nombre de una supuesta justicia. Aunque la ley es de orden público y debería aplicarse de oficio, no se está ejecutando de forma automática. Así lo señaló Gonzalo Imiop, director vicepresidente de Foro Penal, lo que da paso a mayores obstáculos para la implementación de la ley. Lo que quiere todo el país es que en el tiempo más corto posible no exista un solo preso político en el país, y esa es una lucha que siempre va a continuar hasta que se logre. Ahora debemos recibir con beneplácito y con alegría que ya eso ha comenzado. Este instrumento llamado Ley de Amnistía, que es una iniciativa política, ayuda a eso, bien bueno. No es suficiente, nadie lo ha dicho, y se han establecido mecanismos adicionales. Lo importante es que toda esa burocracia, todo ese mecanismo que sirvió en el pasado para tener preso a los que pensaban distintos, hoy sirva con la misma agilidad para liberarlos. El presidente del Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabor, reiteró que la organización había advertido las limitaciones del instrumento, al que califican de insuficiente y excluyente. Que la organización considera que la ley puede abrir un camino para excarcelaciones, especialmente de trabajadores y luchadores sociales criminalizados por su acción reivindicativa. Esa ley es una iniciativa política con forma de ley, pero que no es más que una forma para justificar la liberación de personas que jamás debieron estar presas. Aquí no se trata de si la ley es lo mejor o es lo peor. Creo que no es la completa, creo que no es lo mejor, pero es una iniciativa positiva en el marco de la realidad de nuestro país, y hay que seguir presionando y apostando para que en la mayor brevedad posible ya no exista un solo preso político, ni civil ni militar en el país. Arriaza afirmó que desde la entrada en vigencia de la ley se han otorgado 3.052 libertades plenas y se han recibido más de 4.000 solicitudes para el estudio de casos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales sostienen que no era necesaria una nueva normativa, que bastaba con cumplir y hacer respetar las leyes vigentes. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia firme que obliga a Petróleos de Venezuela y a su filial CBP a pagar más de $33 millones a ConocoPhillips por el caso del yacimiento Corocoro, ratificando un laudo arbitral internacional. El fallo supone un nuevo revés judicial para la estatal en medio de sanciones estadounidenses y presión financiera que contrasta con los esfuerzos del gobierno encargado por proyectar estabilidad en su proceso de apertura energética. Los detalles con Catherine García. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid asestó un golpe a Petróleos de Venezuela al reconocer un laudo arbitral que le obliga, junto a su filial Corporación Venezolana de Petróleos, a pagar $33.7 millones más intereses a ConocoPhillips. La decisión firme y sin recurso expone la fragilidad de la estatal y recuerda que la nacionalización de 2007 no la exime de cumplir obligaciones contractuales previas. En paralelo, Estados Unidos intensificó su cerco marítimo. El Departamento de Guerra confirmó la captura de 3 buques sancionados, entre ellos el MT Berta, interceptado en el Océano Índico tras huir de Venezuela. Washington advirtió que las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados, reforzando la presión militar que acompaña la presión judicial. A pesar de los golpes, el mercado energético caraqueño se mantiene en apertura. Casas comerciales fletaron superpetroleros rumbo a India. Shell y PV impulsan acuerdos de gas con Trinidad y Tobago. Y Chevron concretó la primera venta de crudo Boscan a Reliance desde 2023. La estrategia busca diversificar socios y mercados, pero cada paso se da bajo la sombra de sanciones, litigios y bloqueos que condicionan el futuro económico y geopolítico de Venezuela. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord.
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos anuncia que regresará a Venezuela. El general Francis Donovan precisó que su pronto retorno al país es para encabezar la ejecución del plan de las 3 fases impulsado por el presidente Donald Trump, pero enfocado en seguridad interna. Esta estrategia se complementa con la dimensión táctica y tecnológica de un dron espía MQ-4C Tritón que realizó su 7ª misión sobre la zona del Fir Maiquetía, disfrazado digitalmente como un P-8A Poseidón, y sobrevoló zonas estratégicas como Paraguaná en el estado Falcón y Paria en el estado Sucre antes de dirigirse al sur de Haití. También se conoció extraoficialmente sobre la visita de una delegación de la Administración de Seguridad de Transporte estadounidense a Venezuela para realizar una evaluación técnica de los sistemas de seguridad aeroportuaria con miras a la posible autorización de los vuelos directos entre ambos países en las próximas semanas. Tornado judicial. Hugo El Pollo Carvajal tiene los días contados. La sentencia definitiva contra el ex jefe de la inteligencia venezolana ha sido fijada para el 16 de abril del 2026 en Nueva York, marcando un punto crítico tras su confesión de narcoterrorismo y su reciente carta al presidente Donald Trump ofreciendo pruebas contra el Cártel de los Soles. Este proceso judicial iniciado en 2020 y que amenaza con cadena perpetua a Carvajal se convierte en pieza clave de la ofensiva estadounidense contra la cúpula chavista, en un contexto explosivo donde Nicolás Maduro y Cilia Flores ya permanecen bajo custodia federal en territorio norteamericano. Tu derecho es saber, nuestro compromiso es informar. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela, únete a nuestra comunidad en @ImpactoVE y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Bonito día para todos, nos vemos mañana.